Buenas tardes a todos los que se han conectado. Hoy día tenemos el agrado de contar con la presencia de don Miguel Ángel Silva. Él es abogado, analista de sistema, profesor de nuestra universidad, específicamente de las escuelas de Derecho y de Trabajo Social, diplomado en Medicina Legal y Criminalística, magíster en Derecho Procesal y además es autor del libro Nociones Generales de Derecho Digital. Queremos agradecer la presencia del profesor Miguel Ángel y queremos darle la palabra para iniciar con este tema tan importante que nos afecta a todos y para todos es muy importante saberlo. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu presencia hoy día con nosotros. No, gracias a usted, directora. Agradecido de esta invitación en un tema bastante interesante y que ha estado en boga bastante tiempo, que es lo de la ley Carín. Y voy a partir con una frase que nos deja el profesor Nouriel Roubini, que dice que a tiempos desesperados se requieren medidas desesperadas. Y sí, ¿estaríamos en presencia de tiempos desesperados? Yo creo que sí. Esto porque la verdad es que las conductas sociales han ido cambiando y se han ido modificando y como que han ido un poco moviendo la línea de lo que es legal y lo que es ilegal y nos cuesta muchas veces hacer esa distinción. La ley Carín tiene como contexto varias situaciones que fueron dolorosas en su momento y que el legislador pensó en su momento para poder revertir este tipo de situaciones. Es difícil entender la ley Karim porque fue bastante criticada en su momento debido a lo rígido y tal vez dracónico de sus medidas. Pero en el fondo, cuando uno va viendo las situaciones, mucha que es necesario, mucha que es necesario. Esta ley se enmarca o se fundamenta básicamente en el convenio número 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue ratificado por Chile y cuyo objetivo es garantizar lugares de trabajo libres de violencia. O sea, no por ir al trabajo nosotros tenemos que ir desagradados, no por asistir al trabajo nosotros tenemos que tener una ese desagrado de decir, pucha, otra vez a trabajar, qué lata, de nuevo el lunes, otra vez el lunes, y ¿cuándo cae el feriado? Y no hacernos todas esas preguntas. Uno tiene que estar agradado en el trabajo. Lo que busca este convenio básicamente es generar buenos ambientes de trabajo, lo que en la mayoría de las oportunidades lamentablemente no se da, porque vivimos en una lógica bastante violenta. Por eso, a tiempos desesperados, soluciones desesperadas. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Es prevenir, investigar y luego sancionar conductas de acoso laboral, acoso sexual en el contexto del trabajo y la violencia, obviamente, también en el contexto del trabajo. Y para esto no solamente tenemos que analizar la ley, sino que también tenemos que analizar el reglamento, que más adelante lo vamos a revisar someramente, muy someramente, donde nos va a indicar o nos va a definir cuáles son estas conductas que están sancionadas por esta ley. Esta ley entra en vigencia el 1 de agosto de 2024, sin embargo, ella fue promulgada el 15 de enero, si es que no me equivoco, de este mismo año. Hay una promulgación y una vigencia diferida. Para la ley se va a entender que el acoso laboral va a ser todo tipo de conducta que constituya agresión u hostigamiento que va a ser ejercida tanto por el trabajador o sea, por el empleador o por uno o por más trabajadores, en contra de un trabajador o de otros trabajadores y por cualquier medio. Y cuando decimos por cualquier medio, nos referimos a redes sociales, a correos electrónicos, nos referimos a panfletos, a todo tipo de medio de comunicación. Todos esos tipos de medios de comunicación, si tenemos estas conductas de agresión o hostigamiento, van a ser sancionadas por esta ley. Ahora, estas no pueden ser cualquier conducta de agresión o hostigamiento, ¿eh?
tienen que importar o tienen que agregar un menoscabo o un maltrato u humillación. Humillación. Me acaba de llegar una pregunta. Les pido, chiquillos, que las preguntas las dejemos al final para ir resolviendo todas las dudas, porque es importante ver primero lo que nos señala la ley y luego los que nos señala el reglamento, porque hay detallitos que son bastante importantes tenerlos presentes. ¿Ya? El acoso laboral entonces abarca conductas de agresión y hostigamiento ejercidas por el empleador principalmente o por uno o por más trabajadores en contra de otros, de unos u otros trabajadores. Estas no solamente se tienen que manifestar una vez, o sea, basta una sola vez que se produzca esta conducta de agresión o hostigamiento en el contexto del acoso laboral para que sea susceptible de denunciar. Más adelante vamos a ver a quién tenemos que denunciar. ¿Cuáles podrían ser estas conductas? Insultos persistentes, amenazas constantes, ridiculizaciones frente a compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, también regula lo que es el acoso sexual en el contexto del trabajo, entendiéndose por tal que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, algún requerimiento de carácter sexual, no consentido por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el trabajo. Recordemos que esta ley nace de un hecho bastante triste, que es la muerte de esta técnico en enfermería, la niña de nombre Karin, que se suicida después de haber sufrido constantemente este tipo de situaciones en su trabajo. Ahora, el gremio del técnico en enfermería es bastante agresivo, ¿ya? Y yo creo que por ahí fue lo dracónico y lo rígido de esta ley. Me da la idea. El acoso sexual también lo va a definir la ley como cualquier conducta indebida en donde una persona realiza por cualquier medio, correo electrónico, WhatsApp, no sé, cartas, correo, telegrama, lo que sea, requerimientos de carácter sexual que no sean consentidos por la otra parte y que amenazan o perjudican también la situación laboral del afectado. Ahora, esta frase hay que interpretarla básicamente como el hecho de que el acosado tendría que cumplir con ciertas y determinadas requerimientos de carácter sexual para lograr continuar en el trabajo o para lograr un ascenso. Esa podría ser una interpretación. Se le pueden dar varias interpretaciones en realidad. Este tipo de acoso sexual incluye propuestas verbales inapropiadas, correo electrónico con contenido sexual y tocamientos no deseados, entre otros. Ahora, ¿para qué estamos con cosas? Los chilenos somos re buenazos eh, para hablar en doble sentido. Y ahí es donde viene el problema, porque mayoritariamente ese doble sentido también se puede interpretar como acoso sexual. Va a depender de las sensibilidades de las personas o de la sensibilidad de la persona. Por otra parte, y es el tercer ámbito que trata de cubrir esta ley, es la violencia en el trabajo. Esta violencia va a ser ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, entendiéndose por tal aquellas conductas que afectan a los trabajadores y a las trabajadoras con ocasión de la prestación de servicio por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre otros. Me imagino que todos nos acordamos de este capítulo que salió una vez en las noticias en donde llegaba un cliente eh, a una tienda de alimentos y que no voy a nombrar, pero todos van a saber inmediatamente quién es, que decía que quiere su cuarto de libra ahora. Ese tipo de conductas evidentemente es una violencia en el trabajo según la ley. Si hubiese estado en vigencia esta ley, en ese momento tanto el empleador como el agresor habrían sancionado producto de esta ley, porque efectivamente era una conducta de violencia en el trabajo. Y cabe dentro de esto, estamos hablando de clientes, proveedores u usuarios, o cualquier persona o cualquier individuo que caiga dentro de esas calidades, la calidad de cliente, la calidad de proveedor o la calidad de usuario. La violencia en el trabajo por terceros se refiere a conductas violentas ejercidas, como les había mencionado, por personas ajenas a la empresa, clientes, proveedores, usuarios, ¿cierto?, que afectan a los trabajadores durante la prestación de servicios. Siempre la ley va a ser interpretada, pero los parámetros de la interpretación lo va a dar la misma ley. Ojo con eso.
¿Cómo podría o cuáles podrían ser ejemplos de violencia en el trabajo? Agresiones físicas, verbales por parte de clientes, amenazas de proveedores y comportamientos hostiles de usuarios. A ver, el problema ahora que surge es que deja muy abierta la subjetividad, porque lo que puede ser violento para mí u hostil para mí puede que para ustedes no sea ni hostil ni violento. Puede que sea una conducta normalizada, puede que sea una conducta excepcional. Eso hay que analizarlo caso a caso. Para aquello, el empleador está obligado por la ley Carín, a establecer protocolos de prevención. Estos protocolos tendrían que haber entrado en funcionamiento para todas las empresas durante el periodo, debieron haberse realizado o debieron haberse confeccionado durante el periodo que estaba por entrar en vigencia esta ley y estar listo al momento de la vigencia total de la ley, que fue en agosto del 2024. Estos protocolos dicen que deben o establece la obligación de evaluar riesgos psicosociales asociados al acoso sexual, al acoso laboral y a la violencia en el trabajo. Y tenemos que considerar la perspectiva de género, la famosa perspectiva de género. Se deben implementar medidas específicas para prevenir y controlar estos riesgos, estableciendo objetivos medibles para evaluar la eficacia de estas medidas. Es fundamental también informar y capacitar adecuadamente a todos los trabajadores sobre los riesgos identificados en las medidas de prevención. Ahora, también no solamente de protección, sino que también de protección, así como los derechos y responsabilidades de la empleada, de los empleados y la empresa. Ahora, aquí hay un punto súper importante, aparte del que estamos viendo ahora en pantalla, es entender qué significa esto de la perspectiva de género. Eh, para lograr comprender aquello, nos vamos a poner en una situación imaginaria en donde vamos a tener un trabajador y una trabajadora, o un colaborador o una colaboradora. La colaboradora en buena hora queda embarazada y estamos hablando de una construcción, de un edificio en construcción. Y la función de ambos trabajadores es la de albañil. ¿Podemos entonces hacer que esa trabajadora que está embarazada tenga que cargar sacos de cemento, por dar un ejemplo? No. Aplicando la perspectiva de género, debiéramos darle trabajo, pero trabajo más liviano, porque hay diferencias biológicas que son naturales y obvias entre los hombres y las mujeres, perdón. La perspectiva de género no hay que mirarla de forma negativa, hay que verla desde el punto de vista de lograr un equilibrio entre ambos géneros, entre ambos sexos, entre hombre y mujer. Por ejemplo, al momento de condenar a una mujer, hay que tener presente que puede quedar embarazada o puede que esté embarazada o puede que tenga que ejercer trabajos de cuidado de sus hijos. Todas esas situaciones dicen relación con la perspectiva de género. Insisto, no hay que verla de forma tan negativa ni tampoco como un quiebre a la bilateralidad de la audiencia o cualquier otro principio constitucional que esté establecido, igualdad ante la ley. No se trata de una igualdad ante la ley, sino que más bien dicho, se trata de un equilibrio ante la ley, una equidad ante la ley. Eh, También hay que tener presente entonces, dentro de estos protocolos de prevención del acoso laboral, del acoso sexual en el trabajo y de la violencia laboral, siempre la privacidad y la honra de todas las personas, que es un principio constitucional por lo demás, que van a estar involucrados en estos procedimientos. Bien. ¿Cuáles son las acciones inmediatas en caso de existir algún tipo de denuncia o alguna denuncia? Estas acciones inmediatas, los empleadores están obligados a tomar estas acciones inmediatas. No pueden seguir adelante con el trabajo o con las actividades normales si es que no se toman estas acciones inmediatas. Y lo primero, al recibir una denuncia, lo primero que tiene que hacer el empleador es, en lo posible, separarlo de espacios físicos, redistribuir el tiempo de la jornada laboral, que sabemos hoy en día que si nosotros contratamos un trabajador o un colaborador,
este va a tener que cumplir con un periodo de 40 horas semanales. Es complejo, pero vas a ver que tratar de ver la forma de eh, hacer la separación de estos espacios físicos y la redistribución del tiempo en jornada laboral. ¿Cómo lo haría yo, por ejemplo? Sencillamente al denunciante o al denunciado lo envío con teletrabajo. Obviamente, siempre y cuando se pueda. No en todos los establecimientos o no en todas las empresas, no en todas las pequeñas y medianas empresas es posible. Porque ¿qué ocurre, por ejemplo, ya que estamos aquí en el entorno de la calle Maquiver, que sabemos que está lleno de ópticas y que cuando caminamos de Maquiver a la Alameda nos ofrecen y nos ofrecen y nos ofrecen lentes, ópticas y exámenes médicos? ¿Cómo lo podemos hacer para separar a esos trabajadores que son dos o tres trabajadores? ¿Podríamos enviar uno de ellos con teletrabajo? Es complejo. Y eso es lo complejo de esta ley. La ley tiene que ser general. En rigor tiene que ser general, pero en el caso a caso es bastante dificultoso o resulta bastante dificultoso tratar de ajustar cómo podemos hacer esto, cómo lo llevamos a la realidad. ¿Ya? Ahora, también tenemos empresas grandes, empresas gigantísimas, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo del Banco Higgins, que ya no existe, eh, pero me contaron que existía. En este caso, ¿cómo separamos a los cajeros? Los cambiamos de funciones, hay que tener una serie de prevenciones y todo eso es obligación del empleador tratar de separar tanto al denunciante como al denunciado. Ahora, como les había mencionado anteriormente, nosotros tenemos que fijarnos en la ley, pero cuando hay que tener mucho ojo, porque cuando la ley nos dice al final en esos artículos medios chiquititos que están por ahí al último, y nos dice, un reglamento regulará la forma en que se ejecutará esta ley, uno inmediatamente tiene que buscar el reglamento, porque ahí adquiere mayor importancia el reglamento que la ley. La ley regula conductas, el reglamento va a regular cómo regulamos las conductas que regula la ley. Parece trabalengua, sí, es como un trabalengua, sí, pero en realidad, en rigor, no es trabalengua. ¿Ya? Y la otra importante que tiene que de las acciones inmediatas y que no puede faltar dentro de estos protocolos es la atención psicológica temprana para la persona denunciante. Eh, ¿Dónde se tiene que proporcionar esta atención psicológica temprana? Se debe realizar la gestión con el Instituto de Salud Laboral correspondiente a la cual esté adscrito la empresa en la cual trabaja, ya sea el Instituto de Seguridad del Trabajador o, o cualquier otro que esté adscrito el empleador, ¿ya? Pero el empleador está obligado a realizar esos tres primeros sencillos pasos. También es crucial establecer procedimientos detallados. Dice el dicho, que bien dice que el que anuncia no traiciona. Y otro dicho muy bueno que también que yo conozco, cuentas claras conservan la amistad y los dientes. Y en este sentido tiene mucha importancia establecer procedimientos detallados con anterioridad. Por eso se establecía en el proyecto de ley que todos estos protocolos debían estar listos al 1 de agosto. Todas las empresas debían tener listos estos protocolos una vez que entrara en vigencia la ley. ¿Ya? Insisto, es complejo porque no todas las empresas tienen la misma cantidad de trabajadores, no todas las empresas se dedican al mismo gremio, no todas las empresas se dedican al mismo rubro, y es complejo en realidad poder regular todas estas conductas, y eso es lo que le da el elemento de subjetividad. ¿Ya? Y lo otro importante que también no puede faltar dentro de estos protocolos es lo que tiene que hacer el empleador, que lo vamos a ver más adelante, es asegurar que ambas partes sean escuchadas y que puedan fundamentar sus declaraciones. No se puede hacer una denuncia al voleo, no se puede hacer una denuncia sin fundamento. ¿Ya? Tienen que haber fundamentos suficientes y de fondo como para yo decir, estoy en presencia de una situación de acoso laboral, acoso sexual en el contexto del trabajo o de violencia laboral.
¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Primero, deben elaborar, implementar y difundir un protocolo de prevención del acoso laboral, del acoso sexual y la violencia en el trabajo, promoviendo también una cultura de respeto segura y saludable, por medio de mecanismos de difusión que deben ser semestrales. Esto es susceptible de fiscalización por parte de la Inspección del Trabajo. Bien. Eh, y en ese sentido, el empleador tiene que tener estos protocolos ya definidos e integrados, por ejemplo, al reglamento de higiene y seguridad. Eso tiene que ir sí o sí. Deben evaluar el riesgo psicosocial oportunamente en los centros de trabajo, generando medidas preventivas para el factor de violencia y acoso a distintos niveles, riesgo obtenido del factor del centro de trabajo. Es complejo, insisto, porque si yo me pongo en el ejemplo de un call center, donde tengo aproximadamente, no sé, por decir una cifra, 100 trabajadores en un salón llamando por teléfono todo el día, va a ser complejo tratar de regular todas estas condiciones que establece la ley Karim. ¿Ya? Ahora, eh, ¿es necesaria la denuncia por parte del trabajador? Es primordial por la denuncia por parte del trabajador que ha sido afectado por una de estas conductas. ¿Mm? Ahora, ¿cómo, cómo realizo protocolos? Y aquí viene la crítica soslayada a la ley. ¿Cómo hago o realizo protocolos contra la violencia laboral en un call center, por ejemplo? Y estoy solamente dando un ejemplo, en donde, ¿para qué estamos con cosas? Cuando nos llaman sin fundamento, diciéndonos, oiga, ¿quiere contratar un seguro para su mascota? Que es necesario, por supuesto que sí. Nosotros no estamos en la mejor disposición para recibirlo y no voy a usar ningún chilenismo porque sonaría feo y poco académico. Deben adoptar medidas de resguardo necesarias de inmediato al recibir una denuncia, realizar investigaciones internas o remitir la denuncia a la inspección del trabajo dentro de 3 días hábiles y concluir las investigaciones en un plazo de 30 días hábiles. Como vemos, el procedimiento que se va a llevar o que se va a realizar respecto de una denuncia que tenga fundamento, por supuesto, debe realizarse en un tiempo súper acotado. En total son aproximadamente 45 días que se van a necesitar para realizar las investigaciones y tomar medidas. Aquí se investiga, se obtiene un resultado y se toman medidas. Y en total vamos a tener 45 días. Plazo súper corto. Es demasiado sumario. Eh, y en ese sentido lo hace bastante eficaz. Además, se deben aplicar las medidas de sanciones correspondientes dentro de los 15 días. Ya sabemos ya que dentro de los 3 días se debe informar a la inspección del trabajo, se va a investigar durante 30 días y luego dentro de los 15 días hábiles judiciales siguientes a la conclusión de la investigación se tienen que tomar las medidas que se adoptaron en este informe que se va a evacuar respecto de la situación de acoso laboral, acoso sexual en el contexto del trabajo y violencia laboral. Siempre teniendo presente que se debe dar atención inmediata, atención psicológica a la víctima por este tipo de situaciones. ¿A qué sanciones se expone el empleador si no cumple con esta ley? Primero, nos vamos a exponer como empleadores, nos vamos a exponer a multas. Y estas multas van a depender de la proporción, van a ser en relación al tamaño de la empresa. Sabemos que el tamaño de la empresa se mide en relación a la cantidad de trabajadores. No es lo mismo una multa para una empresa con 10 trabajadores o con 5 trabajadores que para una empresa con 500 trabajadores, con 600 trabajadores, con 2000 trabajadores. Evidentemente, y usando las proporciones, la empresa más grande va a sufrir una multa mucho mayor en relación al incumplimiento respecto de la ley Karim. También se expone a sanciones administrativas, ¿ya? Que pueden ser la suspensión de actividades o la revocación de permisos y licencias. Y no solamente eso, sabemos que hay muchas empresas que trabajan para el Estado. Teniendo una denuncia en cuanto a la ley Karim y que no se tomaron las acciones correspondientes, puede perder la concesión de trabajo con el Estado. Son bastante fuertes las denuncias. Ahora,
sea, perdón, las sanciones. Ahora, además de estas sanciones administrativas y sanciones pecuniarias o en cuanto a dinero, tenemos responsabilidad civil y penal. La responsabilidad civil se va a traducir en una indemnización de perjuicio, pero la responsabilidad penal va a depender de la gravedad de la conducta que se haya desplazado o que se haya realizado dentro de la empresa. Y podríamos estar en presencia de la violación o violación impropia, perdón, de la violación propia, que es la de mayor de 14 años de edad, y está sancionada en el artículo 361 del Código Penal. Ahora, si nosotros nos encontráramos en este caso, aquí ya no, definitivamente no opera la ley Karim. Aquí opera el Código Penal y puntualmente el delito de violación. Y esto pasa inmediatamente a sede penal. Y las sanciones en sede penal siempre, siempre, siempre van a ser restrictivas de libertad. Y en el caso de este delito, uno de los delitos más detestables que puede cometer el ser humano, estamos hablando entre 10 y 15 años de cárcel, de prisión efectiva. Y si hablamos de 10 y 15 años de prisión efectiva, estamos fuera de la remisión de la condena o el cumplimiento alternativo, que es el cumplimiento que se puede cumplir, o sea, la pena que se puede cumplir en libertad, no, aquí no procede. Y por el tipo de delito tampoco procede. Los delitos complejos asociados al delito de violación también podríamos estar en presencia, y le digo podríamos estar porque la realidad supera la ficción, es violación con homicidio, robo con violación o secuestro con violación. Uno dice, chuta, esta cuestión es de película, y fíjense que en la realidad, insisto, la realidad supera la ficción. El otro punto que también es grave y que inmediatamente dejamos aparte la ley Karim y tenemos que aplicar el Código Penal y hacer la denuncia respectiva tanto a carabineros como a Policía de Investigaciones como a la Fiscalía, es el delito de abuso sexual, ¿ya? Que podría ser agravado o calificado en el caso de la ley o en el caso del contexto laboral. Podría ser propio, directo, al ser una mayor de 14 años, ¿ya? Y también podría ser un delito de abuso sexual impropio. Fíjense que solamente con la exposición de actos de significación sexual a personas. Hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque en estos casos es tan fácil meterse en un embrollo que ustedes ni se imaginan lo sencillo que es. El procedimiento para la investigación está contenido y detalladísimo en el decreto 21 del 2004 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la Subsecretaría del Trabajo. Este decreto, aparte de establecer una serie de definiciones mucho más exactas de lo que establece la ley, también nos establece protocolos de denuncia o un procedimiento de denuncia que debe seguir el empleador en caso de existir este tipo de denuncias que están amparadas bajo la ley Karim, la que vamos a ver a continuación. Cuando se inicia una investigación en cualquier ámbito, por ejemplo, cuando escuchamos en las noticias que la Fiscalía inició una investigación, que Policía de Investigación está investigando, valga la redundancia, obvio, Policía de Investigaciones hace investigaciones primordialmente, Carabineros de Chile está investigando, todo eso obedece a un protocolo, y esta no es la excepción, porque estamos hablando, estamos como al límite de la inconstitucionalidad de la ley, porque no cualquier entidad puede hacer investigaciones. Sin embargo, este reglamento le faculta al empleador a realizar investigaciones. Mire qué curioso, ¿eh? ¿Cuáles serían estos principios? Todo se rige por un principio. Primero, y lo más importante, es la confidencialidad. No se puede saber el nombre de la víctima ni tampoco el nombre del agresor. Se debe mantener en absoluta reserva, si no, sería infracción a la ley. Se debe proteger la identidad de las personas involucradas, los testigos, los que estuvieron ahí, los que miraron, el operador de cámara, el chico de la portería, qué sé yo, todos los que estuvieron involucrados o los que estuvieron cerca del acontecimiento, del hecho, de la conducta, también debe protegerse la identidad de estas personas. La investigación debe ser justa e imparcial. La justicia
es darle a cada cual lo que corresponde, y la imparcialidad no es, significa no ser parte de. Es complejo porque somos seres, finalmente siempre vamos a ser seres humanos y no podemos no dejar de conmovernos con ciertas y determinadas situaciones. Es bastante complejo. Debe tener enfoque de género, que como ya lo habíamos mencionado, el enfoque de género no significa favorecer a unos, sino que emparejar la cancha respecto de ciertas y determinadas situaciones. No se debe revictimizar o no debe haber una victimización secundaria respecto de la víctima, obvio, eh, porque esto va a importar siempre una afectación psicológica para la víctima. Son situaciones bastante delicadas y son situaciones bastante complejas de tratar. No cualquier persona, y lo vamos a ver más adelante, no cualquier persona puede hacerse cargo de este tipo de investigación, siempre y cuando la investigación esté dentro del contexto de lo que hablamos en lo que es el acoso laboral, el acoso sexual en el contexto del trabajo y la violencia laboral. Porque si el asunto pasa a castaño oscuro o pasa a mayores y estamos frente a un delito, la obligación del empleador o del trabajador o de cualquier ciudadano es la de denunciar estos delitos. Y les paso el aviso, el delito no solamente va a ser la acción o lo que yo hago, sino que también puede comprometernos en un delito la omisión. Si yo estuve en presencia y no denuncié, también estaría cometiendo delito. ¿Ya? Bien, y por último, el otro principio también que es importante es la celeridad, darle rapidez al procedimiento. Queremos soluciones rápidas, queremos soluciones eficientes y eficaces. Tenemos que hacer la investigación lo más rápido posible, para eso la ley nos da 30 días. ¿En qué consiste el procedimiento? Primero, este se encuentra definido en el título segundo de las directrices para el procedimiento de la investigación de acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo, párrafo primero de las directrices generales del artículo 11 y siguientes del decreto 21 del año 2024 del Ministerio del Trabajo y su Secretaría del Trabajo, ya, lo que habíamos mencionado. Ahí, en ese título, se encuentra todo este procedimiento que vamos a mencionar ahora, del cual se extrajo toda esta información. Primero se resuelve la denuncia, se recibe la denuncia. Eso es, cometí ese error para que ver que ustedes estaban atentos o no. Se recibe la denuncia. La persona afectada por acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo podrá realizar su denuncia de forma verbal o escrita, pero siempre se debe levantar un acta de esta denuncia. Eh, Esta denuncia puede ser realizada ante la Dirección del Trabajo en los casos de que el empleador no quiera recibir la denuncia o en los casos a los que se remite o a las personas que están contenidas en el artículo cuarto del Código del Trabajo, que son aquellos, los representantes legales, gerentes generales, eh, personas que tienen altos cargos o cargos de importancia dentro de una empresa, ¿no? En esos casos, sí o sí la denuncia va dirigida a la inspección del trabajo, perdón, a la dirección del trabajo comunal. La denuncia, ¿qué es lo que debe contener? Y esto no puede faltar, chiquillos, chiquillas, en la denuncia estos datos, los siguientes datillos que aparecen acá. Identificación de la persona afectada, nombre, domicilio, teléfono celular, cédula de identidad y el cargo que ocupa en la empresa. La identificación de las personas, lo mismo, nombre, domicilio, nombre completo, domicilio, los cargos que ocupan dentro de la empresa y obviamente la acción de denunciada y también el vínculo organizacional que tiene la persona afectada. Vale decir, él es el gerente general, él es el gerente, él es el subgerente o es el subgerente de la empresa. O es un sencillo trabajador y no por eso va a ser menos que el gerente general, por supuesto que no. Debe contener la relación de los hechos que se denuncian, resumidamente y lo más detallado posible. Hacer esa relación no es complejo, ¿ya? No sé, pues Juanito Pérez iba caminando cuando Rodriguito Pérez, qué sé yo, le tocó el hombro y le murmuró
eh, frases de connotación sexual al oído, por ejemplo. ¿Mm? Todo eso debe, siendo en tal parte, a tal hora, tal día, porque también es importante, siempre es importante cuando uno levanta un acta en estos tipos de casos, es señalar el lugar donde uno está y la fecha donde ocurrieron los hechos, porque eso nos va a decir el lugar, nos va a decir qué tribunal es competente para conocer y la fecha nos va a hablar de la prescripción del delito o de la falta o de la sanción que se tenga que aplicar en este caso. Si la denuncia se realiza directamente a la Dirección del Trabajo, se deberá identificar a la persona o RUT o en su defecto identificar al representante conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto. Esto es, como les decía yo, cuando hay una relación cuando estamos denunciando al gerente general de la empresa, por decirlo de una forma, esto ya no va a ser competente el empleador para conocer. O sea, estoy denunciando al empleador y el empleador va a conocer de su propio caso y obviamente no nos va a ir muy bien con esa denuncia. Por tanto, tenemos que ir a un ente imparcial que sería la Dirección del Trabajo. La recepción de la denuncia se debe dar especial protección a la persona afectada, dándole un trato digno, por supuesto, imparcial, entregándole una información clara y precisa del procedimiento de investigación. ¿Ya? Si la denuncia se realiza en forma verbal, la persona que la recibe siempre debe levantar un acta con los contenidos ya señalados anteriormente, todos los literales que habíamos mencionado. eh, Insisto, lo más importante, o aparte de la relación de los hechos, que es lo primordial dentro de la denuncia y del acta que se tiene que levantar, va a hacer que sea la identificación de las personas, por supuesto. Ahora, aquí hay un detalle importante, no será posible considerar en los procedimientos de investigación un control de admisibilidad de la denuncia. Vale decir, aplicamos este criterio de siempre creerle a la víctima, ¿ya? Sin perjuicio o sin dejar de ver el principio de inocencia que nos asiste a todos. Se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por eso le señalaba, las investigaciones son bastante delicadas. No cualquier persona en la empresa la va a poder realizar. Si la denuncia es presentada ante el empleador, este deberá informar a la persona denunciante que la empresa dará a iniciar una investigación interna o derivarla a la dirección del trabajo, dependiendo del caso de lo que estamos hablando o de quién está hablando, o sea, de quién estamos denunciando. Tratándose de la denuncia dirigida a aquellas personas que están señaladas en el artículo cuarto, representante legal, gerente, jefe, etcétera, etcétera, la denuncia siempre deberá ser derivada a la dirección del trabajo para su investigación. ¿Ya? Siempre vamos a tener que comunicar al denunciado que se va a abrir una investigación. ¿Ya? ¿Cuáles son las medidas que se deben adoptar de resguardo por la empresa? Bueno, eso ya lo habíamos analizado, ¿cierto? Pero la primordial y principal es la atención psicológica de la víctima. También tenemos que hacer la separación entre las dos personas, de los espacios físicos y la separación de horario, o podemos ver otra alternativa, pero el asunto es que tanto la víctima como el victimario estén separados. Eh, a ver, la Dirección del Trabajo también podrá revisar la medida de resguardo adoptada, pudiendo solicitar su modificación al empleador con el objeto de resguardar eficazmente la vida y salud de los participantes en el procedimiento. Ojo, que siempre estamos hablando de aquellas conductas que puedan constituir una violación a la ley Carín, ¿ya? Porque en otros casos tenemos que denunciar inmediatamente ante la justicia penal, ¿ya? La designación de la persona a cargo. Paso siguiente, designación de la persona a cargo de la investigación. El empleador debe designar preferentemente a una persona trabajadora que cuente con formación en materia de acoso, en materia de género y también de derechos fundamentales para llevar adelante la investigación. Debe ser una persona que tenga esta formación porque va a tener una mayor comprensión de lo que son, por ejemplo, ay, se me olvidó el término, del género. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ayúdame, ayúdame memoria. Enfoque de género. ¿Ah?
va a tener presente este enfoque de género que es necesario en este tipo es demasiado necesario en este tipo de denuncias. Eh, la persona denunciante o denunciada, al momento de prestar declaración en la investigación, puede presentar antecedentes que afecten la imparcialidad de la persona o cargo de la investigación, pudiendo solicitar el cambio de la persona investigadora. Vale decir, si yo soy denunciado ante la directora de la Escuela de Negocios de la Universidad Miguel de Cervantes como profesor de esa escuela, entre paréntesis, hago derecho laboral también, eh, y nosotros tuvimos algún problema con anterioridad, yo puedo denunciar esa, esa situación del problema que tuvimos con la directora y decir, no, ¿sabes qué? La directora, en términos sencillos, me tiene mala. Por tanto, la investigación va a salir en mi contra, sí o sí. ¿Ya? Puedo hacer esa recusación en términos técnicos. ¿Ya? Y se tiene que cambiar a la directora por otro funcionario. ¿Ya? Da lo mismo si es de mi mismo rango o de mayor rango, más rango o de menor rango. Todas las personas somos iguales, cumplimos funciones diferentes. Se puede hacer esa recusación. ¿Cuáles son las diligencias mínimas? Son las acciones que hayan sido establecidas en el procedimiento de investigación. Estas acciones deben ser, por ejemplo, la declaración de testigos, personas que estuvieron viendo, personas que estuvieron en el lugar, personas que vieron la conducta, personas que supieron de la conducta, pero, pueden ser testigos presenciales o testigos de oídas, en términos técnicos. Eh, Videos que hayan estado dentro de la empresa, obviamente que éstas cumplan con los requisitos. Recordemos que en una empresa el empleador no nos puede enfocar un video directamente sobre la pantalla, sobre lo que estamos haciendo. O, por ejemplo, no puede poner cámaras en el baño, pero sí en los pasillos, en áreas comunes, en espacios comunes. Diligencias mínimas que se deben realizar. eh, Debe también establecerse, sí, la veracidad de la denuncia, y esta también se logra a través de las declaraciones de los testigos. ¿Ya? Debe haber una coherencia y debe garantizar entre las partes involucradas que el proceso sean oídas, ambas dos, lo que en términos técnicos o lo que los abogados conocemos como la bilateralidad o el principio de la bilateralidad de la audiencia, entre comillas. Se tiene que escuchar a la parte denunciante y se tiene que escuchar a la parte denunciada. Ambos tienen que dar su relato de los hechos y estos relatos se van a afirmar con los testigos, con las personas que presenciaron estos actos de acoso. ¿Ya? Eh, siempre se va a tener que tener presente que la persona a cargo de la investigación debe llevar registro de todo, en papel o en formato electrónico, pero debe de garantizar que esta investigación no se pierda. Debe haber una forma o debe establecerse una forma, un libro, desde lo más arcaico hasta lo más moderno, un libro foliado, no sé, va a declarar tal persona como testigo del denunciado, se redacta el acta en Santiago a 2 días de diciembre, o sea, 3 días de diciembre del año 2024 de nuestro Señor Jesucristo, comparece tal persona y declara lo siguiente, firma, de manuscrita, cédula de identidad, ¿cierto? Y en lo posible la huella digital. Y eso lo llevamos al libro foliado, lo pegamos y lo dejamos ahí. Y guardamos bajo 7 llaves este libro foliado. Por ejemplo. Y por último, ya cuando ya tenemos todas las diligencias mínimas que se van a realizar dentro de esta investigación, la declaración de testigos, la investigación respecto, por ejemplo, de el libro de asistencia, si vino ese día, si no vino ese día, si llegó tarde, si llegó temprano, si me dijo que fue a las 9 de la mañana y resulta que llegó a las 9:30, ya la denuncia no tiene sustento, ya tenemos un problema. Finalmente, después de recabar toda esa información, de haber revisado los videos, si es que lo hubieran, de haber ya revisado los mensajes de WhatsApp, si es que los hubieran, las grabaciones, siempre y cuando sean consentidas, después de todo eso, se va a realizar un informe de la investigación. ¿Qué es lo que tiene que contener este informe? El nombre, correo electrónico y root de la empresa, individualización de las personas, tanto denunciante como denunciada, a lo menos con la indicación del correo electrónico y cédula de identidad de cada uno, o inclusive el pasaporte. La individualización de la persona que está a cargo de la investigación con al menos la indicación de su correo electrónico y cédula de identidad. ¿Ya?
También se debe registrar la circunstancia de haber o no recibido antecedentes sobre imparcialidad y o el cambio según corresponda. Recuerden lo que hemos mencionado, si a mí la directora de la escuela de trabajo, o sea, la escuela de economía y negocio me tiene mala, yo tengo que hacer la mención para que cambien a la directora porque me tiene demasiada bronca, entonces tenemos que cambiar a la investigadora. Por ejemplo, las medidas de resguardo adoptadas y las notificaciones realizadas, todo eso queda registrado en el informe en detalle, detalladísimo. La individualización de los antecedentes y entrevistas recabadas con especial resguardo de la confidencialidad de los participantes. O sea, para el investigador, para la persona que va a realizar la investigación, no debe haber restricción de acceso a la información. Pero sin embargo, eh, si viene el trabajador y aquí estamos con cosas, estos trabajadores que son medio copuchentos, nos empiezan a hacer preguntas, no le podemos revelar información, porque si revelamos información respecto de la investigación que se está realizando, estamos cometiendo delito. La relación de los hechos denunciados, declaraciones recibidas y las alegaciones planteadas. ¿Quién dijo? Este dijo esto otro, este dijo aquí, este dijo allá. La formulación de los indicios o razonamientos coherentes o concluyentes de las actuales que fundan las conclusiones de la investigación. Oye, me dijo que llegó a las 9 de la mañana y la denuncia y los hechos ocurrieron a las 9:30, pero resulta que el reloj que tiene marcado es, la marcación de reloj de ese día es a las 10 de la mañana. Todo eso queda en el informe de investigación. eh, la propuesta de medidas correctivas en el caso de que las conclusiones de la investigación dijeran que efectivamente hubo una conducta de acoso laboral, acoso sexual en el contexto del trabajo o de violencia laboral. La propuesta de sanciones cuando correspondan, con todo, en caso de lo dispuesto en la letra F del artículo, o sea, dentro de las sanciones que se pueden aplicar a las personas que son denunciadas y de ser ciertas estas denuncias y de ser efectivas y de ser acreditadas, les puedo perfectamente aplicar el artículo 160, letra F, número 1 del Código del Trabajo, lo que significa que lo puedo despedir sin pagarle absolutamente nada, por haber incurrido en las conductas que sanciona la misma ley Karim. Pero, pero, el informe tiene que estar debidamente fundamentado, si no nos metemos en otro problema. ¿Cuál es el plazo de la investigación? La investigación debe concluirse en el plazo de 30 días una vez hecha la denuncia. ¿Ya? Vale decir, se hace la denuncia el día martes, el día miércoles empieza a correr el plazo de los 30 días. ¿Ya? Como no nada nos dice la ley de los 30 días, nosotros vamos a inferir que son días hábiles, ¿correcto? O sea, de lunes a viernes. Luego, yo recibo la denuncia el día martes y como empleador, y tengo miércoles, jueves y viernes para poder informar a la inspección del trabajo. Dentro de ese plazo de los 30 días, debo informar a la inspección del trabajo que voy a iniciar una investigación en el contexto de la ley Karim, ¿correcto? Bien, la inspección del trabajo también nos tiene que emitir una recepción, un certificado de recepción. Luego de que tenemos el informe, se realizó toda la investigación en este plazo de 30 días, debemos remitir este informe a la Dirección del Trabajo en el plazo de 2 días. Terminamos los 30 días o si terminamos antes, si terminamos a los 10 días, mejor todavía. Si terminamos a los 5 días, mejor todavía. Pero una investigación en 5 días es como complejo de hacer. Imposible no, complejo sí. Terminamos la investigación en estos 10 días, termina la investigación, se realiza el informe y los 2 días siguientes vamos a enviar el informe de la investigación a la Dirección del Trabajo porque tenemos que estar protegidos como empleadores o protegidos como trabajadores respecto de las sanciones que se van a aplicar. Todo tiene su fundamento, todo tiene su justificación. Uno puede decir, uy, que latero, que para la inspección del trabajo son más lentos, o que la dirección del trabajo, etcétera, etcétera. Bien, pero todo tiene su fundamento. La Dirección del Trabajo tendrá un plazo de 30 días para su pronunciamiento, el que será puesto en conocimiento del empleador, la persona afectada, denunciante y denunciada, y en caso de no pronunciarse, el servicio
vale decir, la Dirección del Trabajo, en dicho plazo se consideran válidas las conclusiones del informe remitido por el empleador. Ojo con esto. Supongamos que terminamos la investigación en los 10 días. Luego tenemos 2 días para enviarlo a la inspección del trabajo. La inspección del trabajo va a tener 30 días para su pronunciamiento, ¿ya? Pero si pasan estos 30 días y la inspección del trabajo no se ha pronunciado, va a ser válido, va a adquirir inmediatamente validez los resultados del informe que fueron enviados a la dirección del trabajo. Se acepta sí o sí. Adopción de medidas o sanciones del informe por el empleador, notificado al empleador del pronunciamiento de la dirección del trabajo, que en el fondo acepta y tiene como ciertas todos los resultados del informe, deberá disponer y aplicar las medidas o sanciones que correspondan dentro de los 15 días hábiles corridos, informando a la persona del denunciante como a la denunciada. Eso sería parte del procedimiento. Y como conclusión, chiquillos, chiquillas, tenemos que es crucial que todas las empresas tomen medidas necesarias para cumplir con esta ley. No puede ser que uno vaya a trabajar y esté expuesto a este tipo de situaciones. Se tienen que implementar los protocolos adecuados, se debe capacitar al personal y se deben establecer estos mecanismos de denuncia a través que nos establece la ley. Si no, nos vamos a encontrar con una situación eh, bastante, como le dijera yo, arcaica. Se supone que tenemos que mejorar nuestra convivencia. Debemos tener un ambiente seguro y respetuoso. Como les decía, todos somos como personas somos iguales, tanto en derechos como en obligaciones. Solo cumplimos diferentes roles o funciones o diferentes trabajos. No vale menos un trabajador que recoge la basura que un ingeniero, que un arquitecto, que el rector de la universidad. Son personas. Todos somos personas. Todos somos personas. Tu rol, tu trabajo, tu función jamás te va a hacer ser superior a los demás. Y la dignidad la entrega uno. Y nunca debe ser exigida, porque en ese caso, en definitiva, merecemos la extinción. Voy a pasar a las preguntas y respuestas, dice. Ya no es como antes que hay que demostrar o tener pruebas visibles, dice la Yusel Castillo. Sí, sí, hay que tener pruebas. No es llegar y denunciar. No es llegar y decir, ah, él me acosó, o este me acosó, o esta me acosó. No. Todo en este tipo de normativas se tiene que acreditar. Mientras se realiza la investigación y si el denunciante es de contrato a plazo fijo, no se puede despedir inmediatamente. Se tiene que terminar la investigación. Una vez terminada la investigación, se informa la inspección del trabajo se pronuncia y ahí recién se le puede despedir. ¿Ya? ¿Se le podría despedir por vencimiento del plazo siempre y cuando esté dentro del plazo fijo? Claro que sí. Pero aún así, quedaría pendiente el finiquito, por ejemplo. ¿Ya? O si el denunciante se aburre y renuncia, ¿se puede aceptar la renuncia? Sí, se puede aceptar la renuncia. La renuncia importa de que no se le va a pagar nada, pero aún así la investigación tiene que seguir porque el denunciado sigue en la empresa. ¿Ya? ¿El denunciado tiene derecho a saber de qué se le acusa? Claro que sí, pues. Claro que sí. Siempre los denunciados van a tener derecho a saber de qué se le acusa. ¿Cómo se le acusa? ¿Cuándo y dónde y por qué? Siempre, siempre. Es un principio fundamental. Es de rango constitucional. No se puede llegar y acusar a una persona así al voleo porque sí. ¿Ya? Cuando se descubre que efectivamente que hay agresión, acoso u otro tipo de violencia, ¿qué tipo de indemnización hay para el afectado? Básicamente, a ver, hay en casos específicos, y para eso tendríamos que remitirnos a la ley, podrían haber, eh, podrían haber, a ver, siempre va a haber una sanción para el denunciado, pero para el denunciante, digamos que la gratificación siempre va a ser el hecho de que el denunciado se fue del trabajo. Eso es un principio básico. Ahora, ¿cuándo podrían haber sanciones, por ejemplo, monetarias o pecuniarias respecto del denunciante? Es en el caso de que el denunciante haga la denuncia, el empleador
no realice su trabajo o no haga lo que tiene que hacer, y ahí procede otro procedimiento, valga la redundancia, que es el de tutela laboral por protección de derechos fundamentales. Y ahí sí que las multas llegan directamente al trabajador y son muy altas. Estamos hablando de entre 4 a 11, entre 4 a 11 remuneraciones mensuales. ¿Mm? O sea, entre 4 a 11 sueldos de los que ganaba el denunciante. ¿Ya? Y en el chat que nos dice, ¿los 30 días de investigación son hábiles? Sí, son hábiles. Siempre, si nos dice, si no, no son, son 30 días corridos, por ejemplo, si fueran 30 días corridos sería de lunes a domingo, si son días hábiles se entiende que es de lunes a viernes, ¿ya? Y en algunos casos, días hábiles judiciales es de lunes a sábado, ¿ya? En cuanto a los plazos. Eso es lo que nos pregunta la Jenny Hernández. Y la Jenny Hernández también pregunta si en la investigación no hicieran todos los pasos mencionados. ¿Se puede recusar? A ver, recusar no, porque la recusación básicamente es decir, mire, sabe que esta persona no me puede investigar, para este caso puntual, esta persona no me puede investigar porque tengo antecedentes de que antes tuvimos una pelea, nos agarramos a combo, me tiene mala, qué sé yo. No lo puede recusar, no se llama recusación, pero sí lo que se puede hacer, eh, lo que se puede hacer es declarar la nulidad de la investigación o solicitar la declaración de la nulidad de la investigación porque adolece de vicios que son propios por faltarle pasos a la investigación. Hay un protocolo y ese protocolo establece esto y esto. ¿Ok? ¿Quién más? Uy, hay más preguntas. Changos. Cuando se descubre que efectivamente que hay agresión, acoso u otro tipo de violencia. Ah, ya. ¿Qué tipo de... no, esa pregunta ya la había respondido. Y la Yuset Castillo. La sanción para el agresor, ya sea jefatura, no es responsabilidad única, es decir, la empresa no asume por el agresor. A ver, no, la empresa tiene la obligación de sancionar al agresor. ¿Ya? Pueden existir multas, medio sueldo no sé, descontarle días. La misma ley establece cuáles pueden ser las multas o sanciones que se pueden aplicar al agresor. ¿Ya? Eso es lo menos, ¿ya? Lo más suavecito que le puede ocurrir al agresor. Y la sanción más fuerte es el despido con pago cero, ¿ya? Aplicándole una de las causales del artículo 160, letra numeral 1, letra F, me parece que, ¿ya? Esa va a ser la sanción en el fondo, o sea, quedarse sin trabajo, o sea, no es menor. Ahí tenemos otra pregunta más. Si pasan los 30 días y el denunciado no ha sido contactado por la persona que debería estar realizando la investigación, ¿qué sucede? No se puede iniciar la investigación. No se puede investigar, o sea, a ver, ahí tendríamos un vicio procedimental que es propio de los abogados. Los abogados siempre le buscamos la quinta pata al gato y tenemos una frase, hay que distinguir. Si se empieza la investigación sin la concurrencia del denunciado, adolece de un vicio de imparcialidad, o sea, de parcialidad. Por tanto, todo lo que se haga no va a tener ningún efecto o no debiera tener ningún efecto. ¿Ya? Si la denuncia se presenta el día de hoy y 30 días después aún no se ha logrado notificar al trabajador, es como complicado, es como complejo tratar. No digo que no sea imposible, ¿ah? Eh, porque se puede dar la situación. Si han pasado esos 30 días y no se logra notificar al denunciado, eh, no puede partir la investigación, porque siempre el denunciado va a tener que concurrir a la investigación y exponer su situación. ¿Ya? Ahora, el empleador tiene varias obligaciones, tiene muchas obligaciones, y una de ellas, dentro de las que está establecida en el Código del Trabajo, es preocuparse de que mantener sus registros de los datos personales de sus trabajadores al día. Y una obligación del trabajador también es informarle al empleador, sabe que me cambié de trabajo. Y uno pregunta, ¿y por qué eso? En función, por ejemplo, a los accidentes de trayecto. ¿Ya?
Ya no vivo, no sé, pues ya no vivo en Valle Escondido, sino que estoy viviendo en Huechuraba, ¿no? El trayecto es diferente, la distancia es diferente y la posibilidad de accidente es mayor. Y sabemos que tenemos, como trabajadores, tenemos una protección respecto de los accidentes de trayecto. Por eso siempre es obligación del empleador también tener una base de datos actualizada respecto a la dirección de de los empleados o trabajadores o colaboradores, y con esa base de datos podemos ubicar al trabajador, ¿ya? Si el trabajador es notificado y aún así no se presenta, ahí estaría actuando en rebeldía. Lo que quiere decir es que vamos a seguir adelante con el procedimiento y él va a tener que aceptar los resultados. No sé si hay más dudas, preguntas o consultas. Ha sido un gusto, la verdad. Es un tema bastante interesante. Directora, le agradezco la Miguel Ángel, oportunidad. al contrario, para nosotros ha sido un gusto tenerte. Muchísimas gracias por tu generosidad, por tu disposición a presentar este tema que está tan de moda y tan como necesario saberlo por todos. Así que muchísimas gracias.